Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas este 28 de abril del año 2024. Noticias breves, noticias que se estaban quedando pendientes, las comunico ahora mismo. Bueno, pues la cantante satánica Madonna ha hecho una serie de conciertos como parte de su gira internacional y ahora tuvo la colaboración de la actriz mexicana de origen libanés Salma Hayek, quien es esposa del dueño de marcas como Gucci, como Balenciaga. La marca Balenciaga ha hecho apología del abuso infantil, que eso que no se puede decir. Y bueno, pues recordar que dicha marca que ha hecho apología de ese delito terrible, delito que hiere profundamente a la sociedad, a los niños, pues es la ropa que viste David Banda, que hace años era un niño de Malawi, un niño africano, que fue pues prácticamente arrebatado de los brazos de su padre por la cantante Madonna. La Federación Mundial Etíope, conocida como EWF por sus siglas en inglés, denunció que Madonna se lleva a los niños, no solamente a David Banda, sino a otros niños, para uso sexual y para experimentos sociales, a través de su fundación conocida como Rising Malawi. En el año precisamente en el año 2006, en la serie de conciertos que hizo Madonna, conocidos como el Confessions Tour, pues Madonna se crucificaba a sí misma en una cruz que aparentaba ser una bola de cristal, o bueno, tenía paredes como una especie de bola de cristal, como una bola de cristal de la era disco. Si no la conocen, pues búsquenla, año 2006, el Confessions Tour. Canta una canción que era el tema de una película de Sean Penn ligado al cártel de Sinaloa, que fue esposo de Madonna durante muchos años. Sean Penn, que aparece fotografiado junto con la actriz mexicana Kay del Castillo con Joaquín El Chapo Guzmán, el asesino de más de 3,000 personas a sangre fría y miles con el tráfico de sustancias ilícitas, muertes por sobredosis. Bueno, pues todo esto engloba a Madonna, su círculo de amistades, las organizaciones en las que se mueve, y en el concierto precisamente aparece la dirección en internet para donar a Rising Malawi, y del otro lado aparece www.Clinton Foundation, la fundación de Bill y Hillary Clinton, que podían donar a Rising Malawi o a la Fundación Clinton. Y nuevamente, ¿no? Aparece Salma Hayek, aparece Ricky Martin, aparecen personalidades como un señor cubano, en este momento les digo quién es el esposo de una actriz mexicana que se conoce en México como Zulia Vega. Zulia Vega de Televisa, que últimamente no ha hecho telenovelas, está casada con un actor cubano llamado Alberto Guerra, quien también ha participado en el concierto de la cantante luciferina o satánica, o como usted prefiera, Madonna, quien ha hecho apología del abuso infantil en sus conciertos desde el año 2001, en que ponía imágenes de hentai de niñas siendo violadas. Y eso todo lo ha hecho pues la cantante luciferina Madonna, que bueno, pues ha sido una principal difusora de mensajes blasfemos contra la Virgen María, contra la Santa Virgen María y contra nuestro Señor Jesucristo. Madonna no hace ofensas en contra de Mahoma, no hace ofensas en contra de Buda, no hace blasfemias contra los rabinos, contra el judaísmo. No, Madonna hace blasfemias contra nuestro Señor Jesucristo porque le odia profundamente. Y hace apología de la pornografía y del abuso, que no se puede decir aquí porque ya saben que hay políticas que lo impiden. Pero sí dejarlo aquí consignado, y que es muy importante entender que pues los borregos, así le decimos a la gente tonta que le gusta prestarse a lo malo, le gusta prestarse a la apología del delito,
Lo mismo es escuchar Peso Pluma, que es un narcocantante del cártel de Sinaloa. Lo mismo es de deshonroso, de inmoral, que escuchar a la cantante luciferina Madonna. Que no crean que no se conocen, por supuesto que toda esta élite narcotraficante y hasta, pues se conocen perfectamente. Vamos con nuestra siguiente nota. Se revela por parte de YouTubers que la ayuda a los damnificados del huracán Otis nunca fue enviada. Nunca se envió. 6 meses pasaron y resulta ser que la ayuda que ellos enviaron, en este caso toallas sanitarias para mujeres, toallas femeninas, nunca fueron enviadas. Siguen en el almacén. El gobierno nunca los ha transportado. 6 meses después del huracán Otis, en YouTube exhiben que un paquete de ayuda humanitaria nunca fue transportado al estado de Guerrero. Este paquete se encontraba junto con otras entre 6 o 7 toneladas de ayuda humanitaria que nunca ha sido llevada al estado de Guerrero. O sea, ya son más de 6 meses desde que el huracán categoría 5 Otis destruyó el puerto de Acapulco, el turístico puerto de Acapulco Guerrero, gobernado por el crimen organizado de Morena. Y no ha llegado. Previamente, la periodista mexicana Pamela Cerdeira, utilizando un TAC rastreador vía GPS, encontró que parte de la ayuda humanitaria que ella había enviado, que ella había facilitado pero con ese rastreador, se estaba vendiendo en un tianguis, se estaba vendiendo de manera irregular en la Ciudad de México, lo cual exhibió perfectamente que el gobierno de López Obrador se robó la ayuda humanitaria que estaba destinada a Guerrero. Los dos youtubers son, vamos a escuchar sus nombres. En el episodio número 45 de su programa precisamente exhiben esto, que el gobierno de López Obrador se robó la ayuda humanitaria. Tru. ¿Qué está pasando? Con Sofi y Juanjo. Está bien, ¿no? Sí. Intentémoslo. Va. Capítulo número 45, Sof. Nuestros tags estaban dentro de estas bodegas, supimos que existía algún número no determinado de despensas que se habían quedado en la Ciudad de México. Que eso ya podrías interpretarlo como algo grave, pero no entendíamos, no habíamos visto, escuchado la magnitud del asunto. Y ahí es que nos dice el gerente que se hicieron 2 entregas en trailers y que después no mandaron otro tráiler, se acumuló la despensa y pues se sigue acumulando hasta el día de hoy ahí. Y entonces él nos explica, sí, bueno, de hecho, pues ya tenemos listo un cargamento como para que se vaya otro tráiler. Tenemos 16 tarimas. Y ahí es cuando yo lo interrumpí y le dije, ok, pero 16 tarimas, o sea, ¿qué es eso, no? O sea, ¿cuánto pesa? ¿Cómo lo puedo entender? Y nos responde, bueno, tenemos listas 16 tarimas que serían de 3 a 5 toneladas. Ahorita les vamos a platicar más detalles de cuando ingresamos a la bodega. Yo cuando entré a la bodega, pues yo no sé calcular toneladas con un vistazo, ¿no? Uh-huh. Sí había muchísima mercancía, cajas y cajas y cajas de mercancía, pero, y aquí me puedes ayudar como a recordar este asunto, te acordarás que el gerente le dijo a una policía que si le daba las llaves de la bodega 1, me parece. Uh-huh. En lo que me hace creer, ¿verdad? Era un lugar más grande. O sea, al que ingresamos solo era uno de los lugares donde podría haber habido despensas. No creo que hubiera más despensas que esto, porque ¿tú había crees espacio. que eso eran las 3 a 5 toneladas lo que vimos? Sí. O sea, ahorita van a ver las imágenes. Básicamente, se enviaron 2 camiones, después el gobierno ya no consideró que valiera la pena enviar lo que habían juntado en las semanas que no fueron las inmediatas al huracán, ¿no? Y se llevaron todo lo de las tiendas del ISSSTE a este lugar, y ahí se quedaron, porque a ver, también, ¿quién va a seguir mandando cosas ya en febrero, marzo, ¿no? O sea, ya nadie enviaba nada. Y ahí se quedaron, y ahí las dejaron. Y lo grave de esto es que, o sea, durante no solo los días posteriores de los últimos días de octubre o los primeros de...
Entonces, miren, aquí lo grave es precisamente que esa ayuda todavía se necesita. No está reconstruido Acapulco, Guerrero se encuentra muy mal tras el paso del huracán Otis, siguen destruidos miles de empleos, los lugares no han sido reconstruidos, los principales centros turísticos. Entonces, ¿de qué se trata, no? De tener esa ayuda acumulada ahí, no se va a hacer nada con eso, ya son 6 meses. Es demasiado tiempo. Vamos con otra nota, precisamente asegura la Secretaría de la Defensa Nacional que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el aeropuerto de Zumpango, que nadie usa, ganó 78 millones de pesos por primera vez. Esto lo anuncia en una publicación en X que no tiene enlace a un balance financiero detallado. Bueno, pero vamos a dárselo por cierto, ¿no? 78 millones habría generado el AIFA. Se le invirtió una barbaridad, 25 veces más que eso, y apenas tiene una ganancia del 78, entonces siguen siendo pérdidas, ¿no? Bueno, pero no sería por el servicio de transporte de pasajeros, no sería por pasajeros que abordan aviones, sino por el servicio de transporte y carga. Esto que se consiguió bajo amenazas del presidente López Obrador contra las aerolíneas. Esto lo comunicó Adolfo Zeta y es una nota importante porque por primera vez tendría ganancias el AIFA. 78 millones de pesos en transporte de carga. Vamos con nuestra siguiente nota. Todas estas notas las pueden encontrar en mi cuenta de X. Bueno, dice López Obrador que le daría vergüenza viajar en yate. Dice que en un país donde hay tanta pobreza le daría vergüenza viajar en yate, pero al presidente López Obrador no le da vergüenza vivir en un palacio. No le da vergüenza haberse gastado 182 mil millones de dólares. No. Le da vergüenza subirse a un yate de esos en un país con tanta pobreza como México, dice, criticando al empresario Ricardo Salinas Pliego. Revisen mi programa del día 25 de abril, donde les explico que es casi de personas pobres viajar en un yate en comparación a los más de 182.68 mil millones de dólares que se ha gastado López Obrador en los últimos 5 años. El presidente López Obrador no es austero, no es económico, no es pobre ni humilde, ni mucho menos tiene vergüenza, porque se ha gastado esa suma de dinero que deja incluso como algo barato, como algo humilde, transportarse en un yate. No tiene nada de malo transportarse en un yate siempre y cuando la compra de ese yate haya sido de una forma honrada. Pero ahí tiene, mucha gente estará creyendo en lo que dice el narcopresidente. Aquí sí se dice lo que está pasando, no como en otras partes. Bueno, pues el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, ha pedido al INE y ha pedido también a diversas instituciones electorales prohibir que en debates y en spots de la oposición pueda hablarse de la muerte de 26 personas en el colapso de la línea 12 del metro en la Ciudad de México durante el gobierno de Claudia Sheinbaum. Previamente, se denunció por parte de periodistas y familiares que están exigiendo el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno de López Obrador, que se deje de hablar en medios de comunicación del asesino serial de Iztacalco, porque perjudica la imagen de Claudia Sheinbaum que se sepa que su gobierno tuvo un asesino serial. Miguel Cortés Miranda, de 39 años de edad, ha sido el asesino serial del gobierno de Claudia Sheinbaum, completamente libre e impune durante todo el gobierno de Claudia Sheinbaum. No consideraron que fuera importante detener a un delincuente de alto perfil. Vamos con nuestra siguiente nota. La exsecretaria de Energía, Rocío Nale, sigue sin poder justificar gastos exorbitantes, su enorme fortuna en propiedades. Tiene ahora 2 departamentos en Nueva York con un valor de más de 46 millones de pesos.
Ella estuvo a cargo de la construcción de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, que presenta un sobrecosto de más de 500,000 millones de pesos, por lo cual se sospecha que el dinero pudo ser tomado precisamente de ahí. Vamos a escuchar este cable precisamente de Imagen Televisión. Oiga, increíble, ¿no? Lo que está sucediendo con la señora Rocío Nale, la candidata al gobierno de Veracruz por la coalición Sigamos Haciendo Historia. Es impresionante la cantidad de bienes, de departamentos, de irregularidades que tiene. Ahora le encontraron un departamento, ¿en dónde cree? En Nueva York, cerquitita de Central Park, una cuadrita y media aproximadamente. ¿Sabe usted lo que cuesta eso? Es impresionante. La exsecretaria de Energía, Rocío Nale, este inmueble ya se suma, por supuesto, los localizados en Veracruz, en Tabasco y en Nuevo León. Con un valor de más de 46 millones de pesos, la exsecretaria de Energía Norma Rocío Nale García compró un departamento en la zona de Central Park, en Nueva York, Estados Unidos, que se le suma a las millonarias propiedades en Veracruz, Tabasco, Nuevo León y sus cuentas en los paraísos fiscales de Bahamas e Islas Vírgenes. De acuerdo con el empresario veracruzano Arturo Castañé Couturier, el valor del departamento ronda los 46,710,000 pesos, dado que es un edificio histórico construido en 1910. Castañé Couturier agregó que propio rentado, los pagos son de 119,283 pesos mensuales, cantidades superiores a los que la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Veracruz, Norma Rocío Nale García, ha ganado como funcionaria y legisladora. Para Imagen, Raúl Flores Martínez. Pues ahí está, ¿no? Ellos sí progresaron con el gobierno más corrupto de la historia de México, el de López Obrador. Ellos sí tuvieron un crecimiento de su patrimonio. Vamos con nuestra siguiente nota, y es que, bueno, pues La Jornada, el órgano oficial de propaganda de López Obrador, dice que López Obrador ha presionado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelva sobre los adeudos fiscales del empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego. Sin embargo, hay que recordarle al periódico La Jornada que por culpa de López Obrador, eso pasa a segundo término, o a tercer lugar, porque hay casos más urgentes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como declarar la ilegalidad de la reforma a la ley de amparo. López Obrador nos quita el derecho de amparo, la suspensión cautelar. También la Corte tiene que invalidar el robo de las Afores. El enorme robo de las Afores de 45,000 millones de pesos tiene que ser pues echada atrás de esa reforma, porque el presidente no tiene derecho de robarse el dinero de personas de 70 años y más, de 70 a más años. También la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene que echar atrás la reforma a la ley de amnistía que permite al narcopresidente López Obrador darle libertad a cualquier criminal. Sobre todo, se sospecha que criminales del cártel de Sinaloa, que son señalados en el nuevo libro de Anabel Hernández como los patrocinadores de las campañas de López Obrador. El libro se titula La historia secreta de AMLO y el cártel de Sinaloa, publicado por Editorial Grijalbo. Vamos con otra nota. El blog del narco exhibe precisamente a niños jugando a descuartizar sus peluches y quemarlos. Esto sucedió en el estado de Michoacán. Los niños no son ajenos al clima de violencia que enfrenta México y por lo tanto juegan a que son narcos y ejecutan masacres y desaparecen cuerpos de sus víctimas en crematorios clandestinos. Es una cosa muy interesante, vamos a ver. El video incluso fue compartido con un narcocorrido. Son niños jugando con cuchillos. Incluso están pues cortando un muñeco de los que se conocen como los Minions de los estudios Universal, que los Minions pues tienen su origen también en una historia muy desagradable de Francia. Un rey, Enrique III,
que tenía una banda de asesinos y eran además sus amantes homosexuales conocidos como Les Mignons. Y ayer también, ayer sábado, Televisa estaba transmitiendo un programa para glorificar precisamente la apología del delito. Los premios al regional mexicano son música únicamente de narcotraficantes que se burlan del asesinato de mujeres y niños en televisión nacional. Y acompañados por grandes o importantes cantantes como Thalía, como Jennifer López, etcétera, ¿no? De los personajes que también se consideran como latinos, para desgracia de nuestras naciones de Iberoamérica. Exhiben fotos de un lago seco y desértico. Se trata del famosísimo lago de Pátzcuaro. Son fotografías y videos del 15 de abril en Michoacán. La sequía sigue incrementándose, la sequía sigue dañando profundamente nuestro país. Pero el gobierno de López Obrador no invierte nada en agua. Fue hallado sin vida y con huellas de tortura el activista Roberto C. Figueroa. Él se hacía llamar en redes sociales como Roberto Biólogo. Él documentaba las actividades de grupos criminales que se denuncia están vinculados al gobernador de Morelos por el partido Morena, Cuauhtémoc Blanco, exfutbolista del América, quien actualmente busca el fuero, es decir, la impunidad o la protección del poder legislativo para que no pueda ser investigado por delitos relacionados con el crimen organizado. Busca ser diputado plurinominal por el partido Morena. Esta noticia la comparte Mr. Cívico, quien lamenta profundamente pues que ha fallecido su amigo Roberto C. Figueroa. Centro de Noticias MX compartió precisamente este video de la carretera en que fueron encontrados los restos. Y se suma a la larga lista de activistas, de defensores de derechos humanos, policías, periodistas, políticos de oposición que han sido asesinados durante el régimen de López Obrador. Este en particular, que denunciaba la vinculación con el crimen organizado de Cuauhtémoc Blanco. Y por otro lado hay que recordar que en Morelos, Claudia Sheinbaum, López Obrador, Ernestina Godoy, exfiscal espía de la Ciudad de México, y el mismo Cuauhtémoc Blanco intentaron darle un golpe de estado al fiscal de dicho estado, Uriel Carmona. Querían darle un golpe de estado, querían retirarlo, porque él estaba investigando o está investigando los vínculos de Blanco con el narcotráfico. No sabemos en qué vaya a parar esto, pero de que Cuauhtémoc Blanco es señalado por muchas personas, incluso por otros criminales rivales, de ser un socio de grupos criminales en Morelos, es algo muy evidente. Y es muy evidente que él quiere tener fuero político para no ser investigado. Vamos con otra nota. Resulta ser que Tatiana Cloutier, de Morena, admitió parcialmente que el cártel de Sinaloa domina la economía del estado de Sinaloa. Lo admite, y esto va contra lo que quiere que diga el narcopresidente, ¿no? Ya saben que muchas veces se equivocan los morenistas. Se equivocó, según, entre comillas, se equivocó un funcionario importante de la Fiscalía General de la República que admitió que México es el líder mundial de la producción de fentanilo, cosa que niega reiteradamente López Obrador. Bueno, pues ahora le pasó a Tatiana Cloutier, que admitió que el cártel de Sinaloa controla la economía de dicho estado, lo que niega López Obrador. Sin embargo, Tatiana Cloutier, dándose cuenta de que lo que estaba diciendo contradice a su narcopresidente,
se comenzó a decir que solamente controlan la economía. Controlan la economía de Sinaloa, pero no controlan la política, lo cual es una falsedad, porque si controlan la economía de Sinaloa, pues también controlan otras cosas. Por ejemplo, Tatiana Cloutier no habla de que el cártel de Sinaloa tiene desplegados en todo Culiacán motosicarios con radios con los cuales tienen informado a los líderes del cártel de Sinaloa de todo lo que ocurre en la ciudad, que existen retenes del cártel de Sinaloa, precisamente en dicho estado, que ellos saben quién entra y quién sale, que hay muchos videos en que personas han grabado que grupos de jóvenes que pertenecen a la organización criminal les exigen que muestren sus credenciales de lector como si se tratara de la policía, cuando no tienen ningún derecho a solicitar que muestren la credencial de lector. Son halcones del cártel de Sinaloa, son motosicarios, porque muchos de ellos están armados, y también son halcones del grupo criminal, que no solo controlan la economía de Sinaloa, como dice Tatiana Cloutier, controlan la seguridad y las elecciones en Sinaloa. Y el voto de Sinaloa es para la narcocandidata Claudia Sheinbaum, a quien apoya precisamente Tatiana Cloutier. ¿Quién nos comparte este video? Este video lo comparte Manuel Cloutier, hijo del difunto candidato a la presidencia de México en 1988, Manuel Cloutier, del Partido Acción Nacional. Tatiana Cloutier traiciona la memoria de su padre al ayudar al partido narcotraficante Morena, al estar muy probablemente en el mismo partido que los asesinos de su padre. Escuchemos. A partir de esto y la economía se ha movido. Ustedes en Sinaloa no la ven porque ustedes están acostumbrados a que se mueva por otros motivos. Pero voy al tema importante. Espérame tantito. Es que no es un monólogo, Tatiana, permíteme. Entonces, nomás, déjame terminar. No, pues es que ya tienes 2 minutos, perdón. Ok. Sí. Pues no me dejaron terminar lo que él me preguntó. Por los tiempos. A ver. Sí, para darle vuelta a la mesa. ¿Estás de acuerdo? ¿A qué asuntos te refieres cuando dices que se mueve en Sinaloa? Sí. El narcotráfico mueve la economía de una manera importante, no nos hagamos, digo, sí, quiere allá él, es parte del juego que quieren y de lo que quieren que diga uno, no nos hagamos, esa es la conversación. No nos hacemos, aquí hacemos preguntas. No, el señor me hizo preguntas y le estoy respondiendo. Bien, a ver, Tatiana. A partir de esto y la economía se ha movido. ¿A qué asuntos te refieres cuando Sinaloa, el narcotráfico mueve la economía de una manera importante. Dices que se mueve en Sinaloa, el narcotráfico mueve la economía de una manera importante. ¿A asuntos te refieres cuando dices que se mueve en Sinaloa, el narcotráfico mueve la economía de una manera importante. ¿A asuntos te refieres cuando dices que se mueve en Sinaloa, el narcotráfico mueve la economía de una manera importante, no nos hagamos, digo, sí, quiere allá él, es parte del juego que quieren y de lo que quieren que diga uno, no nos hagamos, esa es la conversación. Sí. El narcotráfico mueve la economía de una manera importante, no nos hagamos, digo, sí, quiere. Finalmente eso es lo que admite Tatiana Cloutier, que con el narcopresidente López Obrador, el poder económico del cártel de Sinaloa mueve todo en dicho estado. La van a regañar, que por cierto, ella fue destituida, recordarán, fue destituida porque algo no le gustó a López Obrador que dijo en una ocasión. Por algo protestó y ya saben que en el partido narcotraficante Morena está prohibido criticar cualquier decisión de López Obrador. Vamos con nuestra siguiente nota. Esto ocurrió lamentablemente en Nuevo Laredo, Tamaulipas, gobernado por el partido narcotraficante Morena. Militares mexicanos asesinaron a un inocente conductor civil, chocaron 2 vehículos civiles también. Vivieron momentos de terror los pobladores de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Estamos ante otra denuncia de mala actuación por parte del ejército mexicano. Gracias, hola, ¿qué tal amigos, seguidores de la agencia RN Noticias? Los saludo con gusto desde el centro de Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde hace unos minutos elementos del ejército mexicano dispararon contra unas personas que se iban circulando aquí por lo que es la calle Jesús Carranza, y al llegar a la esquina de Maclovio Herrera, el vehículo del ejército mexicano impacta este vehículo gris que se encuentra ahí, y a su vez impacta este otro vehículo negro donde iban una familia que viene de Estados Unidos, iban hacia la central camionera, impactan este otro vehículo, y al momento de que
los elementos del ejército chocan aquella unidad gris, pues prácticamente las personas que iban ahí, una de ellas pues prácticamente se baja, y al momento de que se baja recibe impactos de bala por parte de los elementos del ejército, quedando muerto ahí a un costado de su camioneta. De acuerdo con el reporte que da uno de los testigos presenciales de los hechos, que se encuentra aquí en el lugar, dice que pues otra persona que también iba en la camioneta, pues al ver la situación de que le estaban disparando, trató de irse del lugar, fue detenido por los soldados y minutos más tarde liberado en el lugar y yéndose de esta esquina de lo que es Maclovio Herrera y Jesús Carranza. Bueno, pues aquí en el lugar este vehículo negro Toyota pues también resultó impactado, y el conductor nos dice precisamente que él estaba parado en la esquina de lo que es Maclovio Herrera y estaba haciendo alto cuando sintió un golpe que le pegó por la parte de atrás a este vehículo, y pues ahí puede usted ver el impacto que tiene. Todavía le quedan ahí fragmentos de la defensa del vehículo gris que fue el que impactaron los elementos del ejército mexicano. Una camioneta gris en la cual al parecer transportaba 2 personas y pues lo golpearon por la parte de atrás. Se bajaron pues a lo mejor asustados a ver qué era lo que había ocurrido, y los militares mataron a esta persona. En Nuevo Laredo, Tamaulipas, gobernado por Morena. Bueno, la periodista mexicana Anabel Hernández presenta su libro La historia secreta de AMLO y el cártel de Sinaloa con Editorial Grijalbo. Anabel Hernández, autora de libros como Las señoras del narco, la autora de un extenso artículo en DW en que documenta con testimonios de exagentes de la DEA que describen que el licenciado López Nájera describe la relación de López Obrador con Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie. Y este es el sonido del promocional del libro en TikTok. La portada del libro presenta la efigie, la cara de López Obrador junto a Ovidio Guzmán López, Joaquín El Chapo Guzmán y obviamente que también a representantes del cártel Beltrán Leiva. Vamos con nuestra siguiente nota, pero hacemos primero una pausa porque es importante. Minuto 33, noticia muy importante. Además de que el narcotráfico vota con balas asesinando candidatos en México, vota a favor de la narcocandidata Claudia Sheinbaum, se han detectado, la semana que estamos terminando, 4.7 millones de votos fantasma, de votos falsos, que estarían a favor de Sheinbaum. Andrés Manuel López Obrador ha estado en reiteradas ocasiones amenazando al INE y al Tribunal Electoral con decir que anular esos votos fantasma, esos votos erróneos, esos registros de voto que no existen, pero que están ahí, que anularlos sería soltar varios tigres. Esa es la forma en la que López Obrador está amenazando con desquiciar el país si pierde la elección la narcocandidata Claudia Sheinbaum. Esto ya no son elecciones. Somos un país que tiene una pistola a la cabeza. Somos un país que estamos siendo amenazados por el peor presidente de la historia de México, por el narcopresidente López Obrador. Como si fuera poco, la campaña en curso, desde hace 5 años de manera ilegal, la elección de Estado a favor de Claudia Sheinbaum, López Obrador dice sí o sí gana Claudia Sheinbaum o vamos a incendiar el país.
dicho con otras palabras, pero es el mismo mensaje cuando nos amenaza con soltar varios tigres. Bueno, ¿esto dónde aparece? Esto aparece en una columna del periódico El Universal titulado Caso Motocintla. El caso Motocintla es cuando un retén creado por autodefensas contra el crimen organizado en Motocintla, Chiapas, detienen el convoy de Claudia Sheinbaum y le exigen ayuda, porque dice que los están descuartizando, que hay zonas de la carretera o del estado que no pueden transitar porque los asesinan. Claudia Sheinbaum dice, sí, los voy a ayudar, está muy bien, pero en cuanto se va del lugar, acusa que esos no era cierto, que esos no eran pobladores, que no hay situación de violencia en Chiapas, que no hay descuartizados en Chiapas y que era un montaje de Latinus del periodista Carlos Loré de Mola para negar la situación de violencia. Para negar la situación de violencia que se ha gestado con López Obrador, el total dominio de regiones del país por grupos del crimen organizado. Se inventa Claudia Sheinbaum que fue un montaje. Y luego, la muy tonta, dice, bueno, que se investigue por parte de la Fiscalía quiénes eran ellos. Y por su parte, el narcopresidente López Obrador dice, bueno, pues entonces que cuando hagan esa clase de manifestaciones exhiban su rostro. Pues claro, el narcopresidente quiere que las personas exhiban su rostro para que sean asesinadas por los criminales que están tomando Chiapas, que es con la ayuda del actual gobernador de Morena que se denuncia que el cártel de Sinaloa está asesinando personas para tomar el control de dicho estado. Bueno, ese es el caso Motocintla. El artículo es de Ricardo Oms. Ricardo Oms, con H, presenta Caso Motocintla y la seguridad nacional. Hablar de un montaje armado por Latinus es frivolizar el hecho y tratar de sacarle raja política a un asunto de suma gravedad. Y no se queda en eso, porque el narcopresidente López Obrador intentó decir que Latinus es parte del crimen organizado y que por eso pudo movilizar a los criminales a generar un retén. O sea, el narcopresidente sigue elevándole la difamación, sigue elevando la calumnia con tal de negar que hay masacres, que hay asesinatos, que hay delincuencia en el país. Resultado de su política abrazos no balazos a favor de los grupos criminales de la droga. Dice entonces en una parte de esta columna, votos perdidos. La columna es muy buena, ¿eh? De hecho, todo esto que habla de seguridad está muy bien. También habla de la paja en el ojo ajeno, pero que no se ve lo que se hace en el país. La noticia de sobreregistro de 4.7 millones de votantes del INE es un dato que no debe de pasar desapercibido, ¿no? Pues no puede pasar desapercibido. Desde que salió la noticia de que en la lista nominal de electores supera a la población en edad de votar en todo el país, hay una alerta que no podemos dejar pasar, pues esos votantes desconocidos que emitirán su voto el próximo 2 de junio de 2024 podrían ser migrantes ilegales centroamericanos, caribeños y suramericanos que este gobierno de la 4T asiló en México sin ningún control de seguridad, tramitándoles incluso credenciales para votar. Y van a votar a favor de la narcocandidata judía Claudia Sheinbaum. Lo más probable es que este contingente migrante ya esté bajo el control de la 4T y listo para emitir su voto a favor de Morena. Con este número de votantes fantasma, la 4T puede construir su segundo piso sin ningún problema. Estamos a un mes de la elección y convendría vigilar el estatus legal de los migrantes y verificar si la nacionalidad mexicana se entregó en fast track, porque es muy fácil adquirir la nacionalidad mexicana, dicho sea de paso. Aún sin nacionalidad ya tienen credencial para votar. ¿A usted qué le parece? Y nos invita a seguirlo en Facebook, @ricardo.oms1, en Twitter o X, @omsricardo, y en LinkedIn como Ricardo Oms, www.ricardooms.com. Esta es una columna que él tiene en el periódico El Universal, y en serio, es valiosísimo lo que él está comunicando. Les aconsejo leerlo.
pues también los invito a buscar en mi canal de BitChute o BitChute, así lo encuentran. Está en la descripción de todos mis videos, de todos mis audios, pueden encontrar el enlace a mi canal. Ahí les voy a hablar de la breve historia de la caída de Israel Vallarta, socio del Mossad. Los secuestros en México generan ganancias a los criminales por más de 48,000 millones de pesos al año. Israel Vallarta, que le hacía muchos negocios, como decimos en México, se dedicaba a muchos negocios, era un hombre sumamente ambicioso, antes de caer en desgracia, pues eso le llevó a tener incluso negocios con gente que estaba ligada al Mossad, y parece ser que ahí está el origen de la caída de su desgracia. Oiga, para una persona ambiciosa y sin escrúpulos, pues es muy fácil dedicarse al secuestro. Vamos con nuestra siguiente nota. Pues la cuenta en Twitter, que se conoce como Metro Vial, que se dedica a denunciar fallas en el sistema del transporte colectivo Metro, exhibe un violento movimiento en zigzag de los vagones del metro en la estación que va de Tlaltenco a Zapotitlán de la línea 12 del metro. Acá sí, ya va a ser el aniversario del colapso de la línea 12 del metro, en que murieron 26 pasajeros. Se le recuerda pues a Claudia Sheinbaum con crueldad, diciendo que fue un pequeño incidente. Vamos entonces a escuchar el momento en el que se sacude bruscamente en un tramo de las vías el vagón del metro. Ahí va otra vez. Eso que están escuchando es el movimiento en zigzag en un tramo de las vías del metro donde da una vuelta. Una vuelta muy violenta, por cierto, que yo creo que en un poco más de velocidad y hasta puede salir despedido. Eso que escuchan son precisamente pues los rieles teniendo poco contacto con unas vías desgastadas. Y eso no le interesó a Claudia Sheinbaum. A ella lo que le interesó fue robarse el dinero del metro para seguir haciendo su campaña ilegal de 5 años. Vamos con otra nota. Una usuaria en TikTok de nombre Karina denuncia el robo de las Afores, del Afore de su padre, por el gobierno de López Obrador con su reforma. Ella explicó que su padre falleció, pero que antes de morir intentó cobrar su Afore, y que el Instituto Mexicano del Seguro Social le puso miles de trabas, tal y como denunció Mario Di Constanzo en una entrevista esta semana, pues le pusieron miles de trabas que no podía cobrar su dinero. Ahora ella, como su heredera, exige que ese dinero se le entregue a ella, tiene todo el derecho, pero el gobierno no quiere, y anuncia esta reforma con la cual se roba el dinero. Hola, les hablo desde la más profunda indignación, decepción y hastío que he sentido por algún gobierno desde que tengo uso de razón. Si bien no me tocó vivir la época de Echeverría, de López Portillo, de muchos aquellos que saquearon el país, estoy viviendo la época donde me vieron la cara de la forma más vulgar y corriente que se puede hacer. Yo fui una de las muchas personas que voté por Andrés Manuel López Obrador, que lo defendí, que saqué cara por él, que debatí con familiares por defender la Cuarta Transformación y sus ideologías. Sin embargo, hoy me topo con la noticia que este señor quiere hacer uso de los afores que muchos difuntos han dejado o que muchas personas no han cobrado ni van a cobrar. Mi papá es uno de ellos. Él nos dejó en el 2021. Sin embargo, desde el 2020, 2019, él empezó a hacer su trámite, mismo que obviamente le pusieron trabas. Él al fallecer, pues nos deja con con esta duda de ¿le podemos dar seguimiento o no? Nos dijeron que sí se le podía dar seguimiento. Pidieron fotos, evidencia de dónde vivía mi papá. Fuimos con vecinos a pedir fotos, a pedir cartas,
Pidieron evidencia de su último trabajo. Fuimos. De hecho, mi hermano es el que ha ido, se ha movido. Para esto, para nosotros poder cobrar el afore de mi papá, que mi papá hizo crecer, o que mi papá devengó, que mi papá se ganó durante años, que le trabajó a varias empresas, años que le generó al Seguro Social. Es dinero que era de mi papá, y mi papá lo intentó cobrar. Obviamente le pusieron muchas trabas y no se lo dieron. Nosotros, como sus hijos, éramos los únicos directamente pues acreedores a poder tomar ese dinero. Digo únicos porque no se lo vamos a dejar al gobierno, no se lo queríamos dejar al gobierno. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que después de cartas nos hicieron meter un edicto en el periódico que nos costó igual como 1,000 pesos. O sea, no es mucho, pero 1,000 pesos, ¿quién te los regala? Metimos un edicto. Mi hermano tuvo que ir a comprar el periódico, llevar un periódico, una carta con su último patrón. Fuimos a buscar a su último patrón que nos firmara esa carta, con sello y todo. Papeleo tras papeleo tras papeleo. ¿Qué juicio 1? Juicio 2, juicio 3. Y que no, y mi hermano va y se da la vuelta, mi hermano va, lo tienen 3 horas sentado, 2 horas en cada ocasión que se va a presentar. Y que no, y que todavía no sale. No es mucho dinero, no voy a decir la cantidad, pero tampoco son ni 20,000 ni 30,000 pesos, es mucho más, ¿ok? Y resulta que le traen a las vueltas y a las vueltas y a las vueltas. Y ahora resulta que el gobierno tiene la brillante idea de que todos los difuntos que no han cobrado, que no cobraron, ni van a cobrar sus afores, pueden usarlas para lo que mejor le convenga al gobierno. Pues, ¿qué crees, gobierno? Yo la quiero cobrar. Ya metí todos mis papeles para cobrarla. El dinero de mi papá, que no te toca a ti repartirlo, que no te lo voy a dar. No, es dinero de mi papá, que es dinero para mi hermano y para mí, y que te quieres clavar y que te quieres quedar y que no lo vamos a permitir. Nos viste la cara, Morena. Nos diste la cara, Andrés Manuel. Pero este año se van, se les dio la oportunidad y nos fallaron, nos mintieron y nos están robando. ¿Por qué votó usted por Morena? Yo le cuestionaría severamente qué la llevó a tomar esa mala decisión. Porque con lo que nos están diciendo que hay 4.7 millones de votantes fantasma o falsos, que podrían ser migrantes credencializados. ¿Y ahí credencializados por quién? ¿Por el INE corrupto de Guadalupe Tadei? ¿Qué estaría pasando? Que ya no va a necesitar su voto. Que ya, aunque usted esté enojada, indignada con él, ya no le interesa si la tiene contenta o no. Se va a robar las afores, lo va a tener que revertir la Suprema Corte de Justicia seguramente, pero él va a seguir intentando. Y si con esos votantes falsos consigue mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados, pueden destruir la Suprema Corte y entonces ya no va a haber ningún control contra este ladrón y asesino llamado López Obrador. No se vale, no se vale. Lo que no se vale es que nosotros estuvimos denunciando durante tantos años y personas como usted también pues se dedicaron a ignorarnos, a burlarse de nosotros, a decirnos que estábamos locos por decirles ese tipo es un estafador, ese tipo es un Hitler, es más, es peor que Hitler, y que no nos quiso escuchar. No nos quisieron escuchar, decían, no, yo voy a hacer lo que yo quiera, yo voy a votar por ese porque ese es el que va a hacer el cambio. Señora, no se ciegue, no, yo voy a hacer lo que yo quiera y aquí mis chicharrones truenan. Y tú te sacas mucho a, así me dijeron a mí familiares, así me dijeron tíos, así me dijeron primos, a mí me lo dijeron así. A mí me vale madre lo que tú digas, perdóneme la expresión, así me decían, yo quiero votar por ese. ¿Y ahora? ¿Te gusta este resultado? Eres un cómplice de un robo, eres cómplice de asesinatos. No te puedes decir que no sabías esto. Pues ahora esperemos que esos votos falsos los anule también el Tribunal Electoral y no siga Sheinbaum. Vamos con nuestra siguiente nota. Con más de 100 millones de pesos en propiedades, 2 departamentos en Nueva York presuntamente y 5,000 millones de dólares que ha movido a paraísos fiscales fuera de México, con una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República presentada por el empresario mexicano Arturo Castañé, pues Rocío Nale llegó al debate en Veracruz para el debate de candidatos a la gobernatura del estado de Veracruz. Y ella se dedica a decir que pues todo ese dinero no es suyo,
que porque ella lo ocultó de su declaración fiscal. Oiga, se lo están presentando, lo están exhibiendo todos los bienes de su familia, de usted, que usted vive en una zona residencial conocida como El Dorado, que usted tiene un muelle, o sea, usted puede salir con su barco desde su mansión de más de 50 millones de pesos a transitar por esos canales al mar. Entonces, que usted no haya incluido eso en su declaración de patrimonio, en su declaración patrimonial, no le exime de que esas son sus propiedades. Están todos. Y habla de casas. Yo tengo una declaración patrimonial y yo soy una mujer con compromisos que salgo siempre a dar la cara en mi vida familiar y en mi trabajo. Y con el debido respeto, la señora Ibarra, entre otras cosas, es operadora. Ella tiene 12 casas, nada más, en Coatepec, Jalapa y Boca del Río. Y yo no quise ser miserable como ellos para sacar una fotografía, por respeto, porque hay niños. Pero yo vengo a trabajar con Veracruz. Vengo a decirles que conmigo siempre van a tener resultados. A ver, el gobierno anterior es el delincuente Cuitláhuac García, que se burlaba del asesinato de una niña y su abuelo. Cosas como esas, con Cuitláhuac García, autos quemados por parte del Cártel Jalisco, violencia, asesinatos políticos, violencia policial. Eso es lo que propone también continuar Rocío Nale. Furioso, el fiscal general de la Ciudad de México, Ulises Lara, ese que se convirtió en licenciado en Derecho así, de la noche a la mañana con un título que le emitió una universidad propiedad de un funcionario de Morena, pues hay un intento desesperado por ocultar al asesino serial de Claudia Sheinbaum, Miguel Cortés Miranda, de 39 años de edad. Asegura que ya se abrió una investigación en contra quién o quiénes filtraron información del caso, como por ejemplo el número de víctimas o la entrevista en video que exhiben el cinismo, la burla de este criminal que asesinó a la joven de 17 años, María José, en Iztacalco. El asesino serial de Claudia Sheinbaum en Iztacalco, porque su gobierno, que dice haber combatido la inseguridad y el crimen organizado, tenía a un criminal, a un asesino serial suelto, y nunca lo detuvo, no le dio prioridad, no se dio cuenta, es incompetente, no lo quiso detener, es criminal. Bueno, algunos estadísticos a través de redes sociales aseguran que el fraude de la revocación de mandato que hizo López Obrador hace un año, pues exhibió perfectamente que Morena no tiene la capacidad de desplegar un operativo para el acarreo eficiente. Recuérdese que cuando Morena quería que participaran personas en ese acarreo, incluso hubo muertos, porque hubo accidentes de tránsito, pues transportaban a las personas como animales para que fueran a votar. Esto ocurrió hace unos años, y dicen que pues aunque López Obrador dice ser muy popular en México, no logró movilizar más de 15.1 millones de mexicanos, de los más de 130 millones de habitantes, no logró movilizar más de 15.1 millones de habitantes a favor y en contra para que votaran en la revocación de mandato. Escuchemos qué es esto. ¿Hasta aquí vamos bien? Muy bien. La votación para López en 2018, el año de su cenit, de su cima política, cuando tuvo 33 millones de votos. Del fenómeno que tenía la confianza y el apoyo vehemente de medios, de empresarios, de universidades, de personas de clase media que estaban hasta la madre de los gobiernos anteriores, de este movimiento que parecía aglutinar todas las traiciones de los gobiernos anteriores, todas las deudas, las demandas de personas, obtuvo 30 millones de votos. Un fenómeno de 30 millones de votos. Vamos a hacer algo más de historia. La votación de Morena más aliados en 2021 en las elecciones intermedias fue de 21 millones de votos si sumamos a los 3 aliados. 21 millones. Pero en cambio, en la revocación de mandato, apenas un año después, con López haciendo todo lo que podía por empujar la revocación, con miles de millones de pesos gastados, con gobernadores y presidentes municipales con cuotas de personas que tenían que sacar a votar, que además les pasaron lista que iban a votar, obtuvo 15 millones de votos. ¿Qué quiere decir? Que el piso de Morena es alrededor de 18 millones de votos. Es decir, el voto duro este año de Morena es 18 millones de votos. Ese es el voto.
Por voto duro se entiende el voto que está asegurado. Claudia obtendría 36 millones de votos. 36 millones de votos de estos 60. Esto es 6 millones de votos más que López. Superaría al fenómeno electoral del 2018. Lo cual no puede ser, en 6 porque es menos popular. Votos. Y esto quiere decir 3 cosas muy importantes. La primera es que estos 36 millones son el doble de su piso. Es decir, el fenómeno Claudia, el fenómeno político electoral que es Claudia, con su enorme prestigio por su gobierno, con su carisma y no tiene carisma, arraigo que tiene la gracia de una tortuga. Duplicaría el piso electoral de Morena. Pero no solo eso, también quiere decir que no hay ni un solo decepcionado, ni uno solo. De los 30 millones que obtuvo López en el 2018, como esta señora de las los Afores. 30 siguen ahí, siguen firmes. Karina se no llama, se han decepcionado ni por la violencia completamente desbocada, ni que por les la mató corrupción, algún familiar, ni por la impunidad, algún padre, ni por el algún amigo. desabasto de medicinas, ni por las traiciones a todas las causas como la militarización, los desaparecidos, las causas feministas. Nada, ni uno solo se ha decepcionado. Todos siguen ahí firmes. Ni uno solo le va a dar la espalda a Claudia Sheinbaum. Pero quiere decir una tercera cosa. De estos 10 millones de votos nuevos, que van a ir el 60% a votar, Claudia capta los 6 millones completitos. Todos. Todas y cada una de las personas que se registraron para votar entre el 2018 y el 2024, todas van con Claudia. Y eso es lo que no es creíble. Eso es de verdad lo que nos quieren hacer creer. Ese es el intento de manipulación que pretenden. Te dejo aquí estos números. Y por tanto, no es viable. Vamos a hacer los números creíble. Uno por uno. La lista nominal. No es creíble porque, pues, el más popular, el que más engañó, era precisamente López Obrador. Entonces, no es creíble que se diga que Sheinbaum va a tener 36 millones de votos. Serían votos entonces de migrantes credencializados o de alguna especie de fraude o estafa, o de gente amenazada por el narco porque, por ejemplo, el Cártel del Golfo en Tamaulipas consigue votos para Sheinbaum. Esto exhibido por Código Magenta. La columna armada amenaza con privar de la vida a las personas que no voten por Sheinbaum en Tamaulipas. Solo así se explicaría. Vamos ahora con una declaración de Teresa Castel del Partido Acción Nacional, que está preocupada precisamente porque Claudia Sheinbaum y el Partido Morena siguen impulsando la transexualidad de los niños, amputar sus órganos sexuales. Escuchemos. Con nuestros hijos no se metan. Exijo respeto a nuestra libertad como padres para educarlos y protegerlos. Esto es lo que las familias mexicanas le decimos a Morena y sus ideologías de pervertidos que le quieren imponer a nuestros niños precisamente en la etapa más vulnerable de su desarrollo. Por eso es que buscan confundirlos desde la primaria. ¿Por qué a nuestros hijos les tienen que incluir conceptos sexuales y de género desde tan temprana edad? ¿Por qué se les dice en los libros de texto que las niñas pueden tener pene y los niños vagina? ¿Por qué les tienen que decir a nuestros hijos que les pueden tocar sus partes íntimas si ellos lo permiten? Peor aún, ¿por qué se les enseña que ellos pueden elegir con quién tener relaciones sexuales? ¿Será porque en Morena quieren normalizar la pedofilia? Así es la ideología de género perversa que le hicieron hasta lo imposible por incluir todo esto en los libros de texto para que sus hijos duden de su realidad. Y si te preocupas por ellos, quieras enviarlos a terapia para que tengas una asesoría, irás a la cárcel. Sí, con todas sus letras, irás a la cárcel por proteger a tus hijos y también los médicos, los psicólogos, los terapeutas que los entiendan. Pisoteando los derechos humanos de los demás no encontrarán la paz social que tanto buscan. Trabajaré en una iniciativa para que se tenga que revisar la salud mental de quienes llegan a esta Cámara, porque llevamos en nuestras espaldas la responsabilidad de legislar. Por eso llevamos a nuestras espaldas la responsabilidad de legislar por el bien de millones de mexicanos, incluyendo a lo más importante, los jóvenes y los niños. Aquí hay personas explosivas y violentas con claros trastornos mentales. Un cargo de tal magnitud, tenemos que ponernos estrictos y serios. Así es que hagamos el cambio. O les hablamos nosotros a nuestros hijos, o le hablan ellos. Que vaya todo que su cambiar si lo desean. Con nuestros hijos no se metan y sexo Diputada, no es puede género, concluir. es cuánto.
Teresa Castel, diputada federal y también candidata. Bueno, pues ahí lo tienen, pues qué decir. Entonces, esto desmiente por completo al farsante Eduardo Verástegui, que es un empleado de Carlos Slim, socio de López Obrador, sobre que el Partido Acción Nacional no sería un partido conservador. Votaron en contra de la ilegalización de las terapias psicológicas a niños con problemas de orientación sexual y con problemas de identidad sexual. Partido Acción Nacional sí es un representante del catolicismo y de los conservadores mexicanos, por supuesto que sí, pero López Obrador crea diversas trampas, diversas mafias, como este Eduardo Verástegui, para tratar de decir que la gente tiene que destruir su voto y que no voten por Xóchitl, que porque Xóchitl sería igual a Claudia Sheinbaum, lo cual es una completa falsedad. Vamos entonces a finalizar con este programa y vamos a finalizar con nuestra oración, porque, como ya se habrán dado cuenta, estamos peleando pero contra fuerzas satánicas. Mientras muchas personas están distraídas viendo su celular, bailes estúpidos de TikTok, mientras muchas personas están drogándose, porque dicho sea de paso, alcoholizarse en este momento el fin de semana es algo muy común, mientras todos esos infelices están colaborando también con Morena, nosotros estamos aquí, informándole, dando la batalla. Por eso les pido que me ayuden. Envíenme un donativo, no importa el monto, necesitamos mucho dinero para sostener este programa. Si no, este programa pues ya no se va a poder realizar. Vamos a concluir y bueno, apelando a su caridad, a que ustedes no son mezquinos como Morena, apelando a eso es precisamente que les pido de su ayuda. Si no necesitara de su ayuda, yo no pediría. A mí nunca me ha gustado pedir dinero, pero en serio, necesito su ayuda. En la descripción de mis contenidos pueden encontrar 6 formas distintas en que puedes ayudarme con tu donativo y también compartiendo este video y mi canal. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica, y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Salmo número 34. Señor, pelea contra los que me atacan. Combate a los que luchan contra mí, sufran una derrota y queden avergonzados los que me persiguen a muerte. Vuelvan la espalda llenos de oprobio los que maquinan mi perdición. Sean como polvo frente al viento cuando el ángel del Señor los desbarate. Sea su camino oscuro y resbaladizo cuando el ángel del Señor los persiga. Porque sin motivo me tendieron redes de muerte, sin razón me abrieron trampas mortales. Que les sorprenda un desastre imprevisto, que los enrede la red que para mí escondieron, que caigan en la misma trampa que me abrieron. Mi alma se alegra con el Señor y gozará de su salvación. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias a ustedes, gracias a Dios, que me permite realizar este programa y acompañarlos. Hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima. Realiza tu donativo a Héctor Rosales Oficial en cualquiera de las 6 opciones disponibles. Sé parte de nuestra historia y accede a contenido exclusivo. Patrocina este proyecto. No hay monto mínimo. Todo el dinero recaudado se usa para mejorar este programa. HéctorRosalesOficial.blogspot.com /p/opciones _intermedio para _intermedio donar.html